Bienvenidos a nuestro espacio Opiniones, gracias por su sintonía, ya sea a través de la transmisión de Agape TV Canal 8 o desde este momento a través de las radios de Agape para el Oriente y el Occidente. Esta cobertura que se amplía por llevarle a usted los temas de relevancia nacional. Este día vamos a platicar de la minería. ¿Cómo está ese proceso de discusión, la posición también de la Iglesia a través de la conferencia episcopal y cómo debemos entender las posibilidades de esta industria? Digo entenderlas porque estamos en un momento económico difícil donde podría verse en la minería una gran oportunidad de encontrar recurso económico, pero al mismo tiempo podría ser un tema que nos lleve a más destrucción del medio ambiente, a contaminación, y se vuelve un tema polémico por sí mismo, y eso es lo que vamos a tratar de establecer esta mañana, por lo menos a través de las opiniones de Fray René Flores, coordinador de la Oficina de Justicia y Paz de los frailes franciscanos en nuestro país. Fray, bienvenido, un gusto tenerlo en este programa. La conferencia episcopal ha dicho que es inaceptable la explotación minera, que definitivamente traerá contaminación. Esto dentro de la Asamblea Legislativa está en discusión. ¿Qué creen que va a pasar? Bueno, yo creo que la discusión en primer lugar está siendo porque no hay ley actualizada sobre la minería metálica. Hay una ley que no favorece ni para el comercio ni para la explotación. Al respecto de eso se presentó todo el movimiento social y la comunidad civil ha presentado una propuesta de ley desde el 2006. Recientemente salió otra propuesta de ley que la está empujando el PCN y ahí es donde está detenida la discusión, por lo menos en la Asamblea. A nivel de la Iglesia fue muy valioso el pronunciamiento que surgió el 3 de mayo del 2007 y el título mismo bastante sugerente, que cuidemos la casa de todos, le tituló, y ahí sí fue muy claro y precisa la conferencia de los obispos en El Salvador. Para ellos, y a lo que nos adherimos, digamos, muchas organizaciones civiles y cristianas, en el caso nuestro de los franciscanos, porque lo pone muy claro y preciso. Dice en una de sus partes, está demostrado que esta clase de explotación causa daños irreversibles al medio ambiente y a las comunidades circundantes. Bueno, en el caso de El Salvador se estipula que 350 habitantes por kilómetro cuadrado en los 20.700 kilómetros que tenemos más o menos para vivir. Entonces, esta fase está bien ocupada por los obispos. Después está el tema de salud, que lo resaltan muy bien cuando hablan de que los problemas de salud debido principalmente al uso de cianuro en grandes cantidades para la extracción de oro y plata. Hace muy poco la prensa lo sacó porque ya habían estudios sobre que se encontró cianuro en el río de Santa Rosa de Lima, en San Sebastián. San Sebastián es una de las minas más antiguas de metales. Bueno, el presidente de la República ha dicho de que si no se demuestra técnicamente que no va a haber contaminación, no está dispuesto a la aprobación de esta ley o a que se haga el trabajo de extracción minera. Bajo esa promesa, ¿se podría pensar en que esta ley no va a llegar a tener fruto? Sí, con esas palabras exactas sí tendría que suceder, que no llegue a aprobarse. No es que no tanto que no se apruebe una ley, porque tiene que existir una ley realmente actualizada en El Salvador. El problema es qué contenido va a tener la ley. Al arzobispo lo citaron el 13 de febrero, la comisión ad hoc de la Asamblea que está tratando este tema, y él ahí dijo que sobre eso del seguimiento y del impacto ambiental, dijo claramente: debemos reconocer que no hay capacidad institucional suficiente para realizar un monitoreo eficaz en todo el país. No hay geólogos especializados para esta tarea. Este tema es muy delicado, dada la historia de corrupción institucional que se ha dado en el pasado. La ley presentada presupone un abundante personal muy capacitado e insobornable. Entonces él puso también como el problema es de capacidad. El mismo Ministerio de Medio Ambiente no ha estado al tanto
de este monitoreo. Muchas veces, y no muchas veces, se le ha dejado a las empresas mineras que hagan ellos los estudios de impacto ambiental y los presenten. En ese sentido, pues quien quiera hacer el negocio no es tan confiable que se le piense de que él haga el estudio ambiental, sino que sean otras instituciones. Y el arzobispo resalta que no es tan confiable en el país el nivel de instituciones que tenemos. La situación económica que nos está rodeando en este momento pareciera un elemento de presión, como para ver en la extracción minera otra posibilidad de solución al problema económico. ¿Qué podría pasar en los próximos meses o sobre ese punto? ¿Este oro que se puede extraer puede realmente llegar a convertirse en esa solución económica también? Bueno, ahí sí sería... se ha escuchado bastante sobre que sí se ha presentado que hay oro en el país, en los estudios. Bueno, la de exploración, hay 29 solicitudes, ¿verdad?, para exploración, de las cuales se están realizando algunas, la del el Zapote, Potonico, El Dorado, San Cristóbal, San Sebastián. Las cantidades de oro son las que presentan, parece ser atractivas, pero solo por el punto vuelve a lo del medio ambiente, los recursos naturales limitados realmente que tenemos en El Salvador. Ahí está el punto, porque ellos trabajarían de 6 a 10 años sus proyectos. El oro se extrae, se va, se ocupa porque cada vez sube más su precio, ¿verdad? Su precio está subiendo en cantidades aceleradamente, y a nosotros, al irse ellos, al sacar el oro, que solo han presentado que es el 3%, que se quedará entre regalías e impuestos en el país, pero al retirarse preguntamos, ¿y el agua? Con la cantidad de químicos pesados que van a quedar, con el drenaje ácido como el de San Sebastián, que va a surgir a los años, va a tocar nuestros principales ríos, porque todo el proyecto es en el norte, todos estos proyectos mineros. El río Lempa, que abarca el 50% del territorio, el Huascorán, el Torola, el Zumpul, por decir ríos grandes que todavía nos pueden dar agua para tomarla, para utilizarla, va a ser afectado totalmente. Y la población que está alrededor también, porque nuestro país, como decíamos, es pequeño, entonces todos los proyectos mineros están cerca de una población. El mismo aquí El Dorado, a 65 kilómetros de la capital. Entonces los niveles de contaminación, realmente que no hay estudios tan grandes en este momento de cuánto puede llegarnos a impactar, es la herencia que nos va a quedar. Entonces, sí va a haber dinero, o va a haber producción comercial, diríamos. Pero no es mucho dinero el que queda tampoco. No, el que queda no, el que se va sí, ese es el problema. El que se va es bastante, porque es el 3%, que están hablando del 3% para entregarlo al Estado. Que quedará en todo el proyecto, sí, en impuestos, salarios. Bueno, hay una inversión de infraestructura que no se va a volver a usar, porque incluso en Estados Unidos los famosos pueblos fantasmas es porque hubo explotación minera y después ahí no se puede vivir porque no hay posibilidades de vida.